Yo soy padre del valle. Y esto es Realidad México. Hay lugares que aparentan ser el paraíso. Campos de agave azul que se extienden hasta el horizonte. Haciendas con muros blancos que reflejan el sol de la tarde. El olor a tierra mojada y a tequila recién destilado. Jalisco, la cuna de nuestra identidad. La postal de México para el mundo. Pero a veces, detrás de la belleza más deslumbrante, se esconde la oscuridad más profunda. No todos los infiernos están hechos de desierto y abandono. Algunos se construyen a la sombra de la abundancia. Algunos crecen en la tierra más fértil, regados por el orgullo y la locura, donde el poder de un solo hombre se convierte en la única ley. Y el árbol genealógico se transforma en una prisión de la que es imposible escapar. Hoy la historia nos lleva a los Altos de Jalisco, a un rancho que no aparece en los folletos turísticos, un lugar donde un apellido se convirtió en una marca, donde un patriarca decidió jugar a ser Dios, y su familia fue el barro con el que moldeó su demencia. Vamos a hablar de un linaje maldito, donde el abuelo, el padre y el hijo eran la misma persona, donde las madres eran también hermanas y las hijas eran también nietas. Si tienes el valor de mirar de frente a este horror, quédate. Suscríbete, no por mí, sino por las almas que vivieron y murieron en silencio, creyendo que su infierno era el único mundo posible, porque su historia merece ser contada, para que la tierra fértil de Jalisco nunca más vuelva a ser la cuna de un monstruo. Esto es Realidad México. Y la realidad a veces huele a azufre, incluso en el paraíso. Pausa musical. El sonido del mariachi se desvanece, dejando un silencio pesado. La verdad, a menudo, no es un descubrimiento. Es una anomalía en una estadística. Un número que no cuadra. Una celda en una hoja de cálculo que parpadea en rojo. Para Javier Ríos, un joven verificador del INEGI, la verdad comenzó con una simple inconsistencia en el censo. Un error que se negaba a ser corregido. Javier era un hombre de números, meticuloso, ordenado. Creía en los datos, en la certeza que proporcionaban. Su trabajo era simple: visitar zonas rurales y asegurarse de que los datos del último censo poblacional fueran correctos. Un trabajo monótono, predecible, hasta que se topó con el rancho La Cuna, en el municipio de Atotonilco. El problema era extraño. En los registros de La Cuna aparecía una familia, los Mendoza, pero los datos eran un caos. Un patriarca, Armando Mendoza, de 72 años, 5 hijas, todas registradas como solteras, y 15 nietos. Pero ninguno de los nietos tenía un padre registrado. Todos llevaban solo el apellido Mendoza, y las edades no cuadraban. Las hijas mayores tenían hijos casi de la misma edad que las hijas menores. Era un rompecabezas estadístico que no tenía sentido. Javier intentó contactarlos por teléfono. El número no existía. Envió 2 notificaciones por correo certificado. Nunca fueron recogidas. Era un agujero negro en su mapa, una mancha en su perfecta hoja de cálculo. Y la obsesión de Javier por el orden no le permitía ignorarlo. Empezó a preguntar en el pueblo: ¿el rancho La Cuna? ¿Los Mendoza? Zrenia preguntó en la presidencia municipal. La secretaria, una mujer que pintaba sus uñas de un rojo brillante, ni siquiera levantó la vista. Ah, sí, don Armando. Es gente importante. Tienen mucho terreno, dijo con indiferencia. Pero son privados, muy privados. Le preguntó al encargado de la tienda de abarrotes. El hombre se puso visiblemente nervioso. No, joven. Con ellos no se meta. Compran todo por mayoreo una vez al mes. Manda a un trabajador
Ellos nunca vienen. ¿Nunca? Nunca. Le preguntó a un par de policías municipales que tomaban un refresco en la plaza. Se miraron entre ellos. Uno soltó una risita. ¿A qué va para allá, jefe? ¿A pedir trabajo? Swin dijo uno. Dicen que don Armando tiene a sus hijas y nietas bien cuidaditas. No les gusta la visita. Había algo en el tono. Una mezcla de burla, envidia y un poco de miedo. Una barrera invisible de respeto y temor rodeaba a ese rancho. Javier, en lugar de asustarse, sintió que su curiosidad se convertía en una necesidad. Tenía que llenar esas celdas vacías en su informe. Tenía que ver con sus propios ojos qué era el rancho La Cuna. Decidió ir. Fue el error más grande y el acto más importante de su vida. Pausa dramática. El sonido de un vehículo avanzando lentamente por un camino de terracería. El camino al rancho era largo. Dejaba atrás el pueblo y se adentraba en campos de agave. El aire se volvía más puro, el paisaje más hermoso. Pero a medida que se acercaba, una sensación de inquietud comenzó a crecer en el pecho de Javier. El rancho estaba rodeado por un muro alto de piedra. No como las otras haciendas, con sus arcos y sus portones abiertos. Esto era una fortaleza. El portón de hierro estaba cerrado con una cadena gruesa y un candado oxidado. Javier tocó el claxon. Nada. Esperó. 10 minutos. 20. Estaba a punto de irse cuando vio a un hombre acercarse desde adentro. Un hombre joven, de unos 20 años, con una mirada vacía y los hombros caídos. ¿Qué quiere? Component Placement preguntó a través de los barrotes. Soy del INEGI. Vengo a verificar unos datos del censo, dijo Javier, mostrando su identificación. El joven miró el papel sin entender. Espere. Se fue. Pasaron otros 10 minutos. Finalmente, el portón se abrió con un chirrido metálico. El joven le hizo una seña para que pasara. Javier condujo por un camino flanqueado por árboles viejos y frondosos. Al final del camino estaba la casa principal, una casona antigua, majestuosa, pero extrañamente silenciosa. No había risas de niños, no había música, no había vida. En la entrada, esperándolo, había un hombre, un anciano, alto, de pelo blanco y piel curtida por el sol. Vestía una guayabera blanca, impecable, y tenía los ojos más penetrantes que Javier había visto en su vida. Ojos azules, fríos como el hielo. Era don Armando Mendoza. Bienvenido a la cuna, joven, dijo con una voz sorprendentemente fuerte y amable. Disculpe la tardanza. No recibimos muchas visitas. Su sonrisa era cálida, acogedora, pero sus ojos no sonreían, observaban, calculaban. Javier sintió un escalofrío. Lo invitó a pasar a una sala amplia, con muebles de madera oscura y retratos antiguos en las paredes. Le ofreció un vaso de agua fresca. Javier intentó explicar el motivo de su visita, las inconsistencias, los datos faltantes. Don Armando lo escuchaba con una paciencia infinita, asintiendo. Ah, la burocracia, dijo riendo. Siempre creando problemas donde no los hay. Pero no se preocupe, joven, lo ayudaremos. Llamó a una de sus hijas, una mujer de unos 40 años, con la misma mirada vacía que el joven del portón. Esmeralda, hija, trae a tus hermanas. El joven del gobierno tiene unas preguntas. Las mujeres fueron llegando. 5 en total, de diferentes edades. Todas se movían con una sumisión silenciosa. Todas bajaban la mirada en presencia del padre. Y todas tenían sus ojos azules y fríos. Javier comenzó su trabajo. Abrió su computadora portátil. Se sentía absurdo en ese entorno.
Comenzó a preguntar nombres, edades. Esmeralda Mendoza, 42 años. ¿Hijos? 3, susurró ella. ¿Nombres de los padres de sus hijos? La mujer se quedó en silencio. Miró a su padre. Don Armando sonrió. Yo soy el padre de esta familia, joven. Póngale ahí lo que necesite, no hay problema. Javier sintió un nudo en el estómago. Continuó. Rubí Mendoza, 35 años. ¿Hijos? 4. ¿Padre de los hijos? Silencio. Mirada a don Armando. Zafiro Mendoza, 28 años. ¿Hijos? 3. ¿Padre? Silencio. Fue entonces cuando un niño pequeño, de unos 4 años, entró corriendo en la sala. ¡Papá!, gritó corriendo hacia don Armando y abrazando sus piernas. Don Armando le revolvió el pelo. «Hola, campeón». Javier se quedó helado. En ese momento, Esmeralda, la hija mayor, se acercó al niño. «Arturito, ven acá. No molestes a tu abuelo». «Abuelo. Papá». La contradicción explotó en la mente de Javier. Miró los rostros de todos en la habitación. Las hijas, los nietos. Y vio la verdad con una claridad que lo dejó sin aliento. Miró los retratos en la pared. Un hombre joven y apuesto, con los mismos ojos azules, un joven Armando. Y a su lado, una mujer que no estaba en la habitación. El árbol genealógico se reveló ante él. No era un árbol, era una línea recta. Un solo hombre. El padre de las hijas, el padre de los nietos, el abuelo, el padre, el mismo hombre. Javier sintió que la habitación daba vueltas. El aire se volvió espeso. Un sabor metálico le llenó la boca. El vaso de agua le temblaba en la mano. El hielo tintineaba contra el cristal. El sonido más fuerte en un universo de silencio y horror. Se levantó bruscamente. Tengo que irme. Olvidé unos papeles en el coche». Don Armando lo miró. Su sonrisa amable se había desvanecido. Ahora solo quedaban sus ojos fríos, ojos que lo sabían todo, y que no tenían miedo. «Como guste, joven», dijo. «Vuelva cuando quiera. Aquí siempre será bienvenido». Era una amenaza. Javier salió de la casa casi corriendo. No miró hacia atrás. Solo conducía, con las manos aferradas al volante, intentando no vomitar. Sonido de viento. Un silencio tenso y largo. ¿Cómo se forja un monstruo así? Con orgullo herido y con poder absoluto. Armando Mendoza no siempre fue un tirano. En su juventud fue el heredero de un pequeño imperio tequilero. Un hombre apuesto, carismático. Casado con la mujer más bella del pueblo. Lo tenía todo. Y lo perdió todo. O eso creyó él. Su esposa lo abandonó. Huyó con un trabajador del rancho. La humillación fue pública. Devastadora. El orgullo de Armando se hizo añicos. Y en lugar de dolor, lo que creció en su interior fue un odio frío y calculador. Un odio hacia el mundo exterior. Hacia las mujeres. Hacia cualquiera que pudiera traicionarlo. Se encerró en su rancho y juró que nunca más dependería de nadie. Que crearía un linaje que le perteneciera solo a él. Un linaje puro, incorruptible, suyo. Comenzó con sus hijas. Las aisló del mundo. No más escuela, no más amigas, no más visitas al pueblo. El rancho se convirtió en su única realidad. Y él en su único Dios. Cuando la hija mayor, Esmeralda, cumplió 15 años, Armando la llamó a su despacho. Le habló de la pureza de la sangre, de la debilidad del mundo exterior, de la traición de su madre. Le dijo que ella, como la mayor, tenía un deber sagrado. El deber de ser la primera madre del nuevo linaje Mendoza. Un linaje que nacería y moriría en la cuna. Lo presentó no como una violación, sino como un honor.
como un acto de lealtad suprema. Y Esmeralda, una niña aterrorizada que no conocía otro mundo, obedeció. El horror se instaló en la casa. Y con el nacimiento del primer hijo nieto, el secreto se selló con sangre. El mismo patrón se repitió con cada una de las hijas a medida que llegaban a la pubertad. Se convirtió en la normalidad, en la ley. Las hijas se convirtieron en rivales, compitiendo por el favor del patriarca. Los hijos crecieron sin entender la estructura de una familia normal. Para ellos, el hombre de la guayabera blanca era simplemente papá. Y también era el papá de su mamá. No había nada extraño en ello. Era su mundo. El rancho La Cuna se convirtió en el laboratorio personal de Armando Mendoza. Un experimento demencial para crear una raza de seres que le pertenecieran en cuerpo y alma. Sonido de una puerta de oficina abriéndose y cerrándose. Murmullos de fondo. Javier condujo directamente a la comandancia de policía de Atotonilco. Entró, pálido, todavía temblando. El comandante, un hombre de mediana edad con cara de aburrimiento, lo escuchó sin mucho interés, mientras comía un plato de birria. Javier le contó todo. Los niños sin padre. El abuelo que era el padre. La atmósfera de miedo. El comandante terminó de comer. Se limpió la boca con el dorso de la mano. «Mire, joven del censo», dijo con un eructo. «¿Y cuál es el delito? ¿Ser un viejo rabo verde? Si sus hijas están de acuerdo, no hay nada que yo pueda hacer. Además, don Armando es don Armando. Da mucho trabajo al pueblo. Ayuda con las fiestas patronales. Es un pilar de la comunidad. No me voy a meter en un problema con él por un chisme. No es un chisme. Lo vi con mis propios ojos». «Zrenia», exclamó Javier. «Usted vio a una familia rara». «Punto. Aquí en Jalisco hay muchas familias raras», dijo el comandante, levantándose. «Agradezco su preocupación cívica. Ahora, si me disculpa, tengo trabajo». El primer muro. El muro del poder local, de la conveniencia, de la corrupción disfrazada de pragmatismo. Javier, frustrado, fue a la capital, a Guadalajara. Buscó la Fiscalía Especializada en Delitos contra las Mujeres. Después de 3 horas de espera, lo atendió una agente del Ministerio Público joven, con una pila de carpetas en su escritorio que parecía a punto de derrumbarse. Volvió a contar la historia, con más detalle, más urgencia. La agente lo escuchaba, tecleando en su computadora. «Entiendo la gravedad de lo que presume», dijo ella sin mirarlo. «Pero necesito que entienda nuestro procedimiento. Para que yo pueda solicitar una orden de cateo o de aprehensión, necesito una denuncia. Una de las víctimas directas tiene que venir aquí y declarar. Pero tienen pánico. No pueden salir», logró Javier. «Lo sé. Pero la ley es la ley. No puedo actuar basado en la denuncia de un tercero que, con todo respeto, solo pasaba por ahí. La defensa de ese hombre lo haría pedazos en 2 minutos. Dirían que usted tiene algo personal contra él, que quiere sus tierras, cualquier cosa. ¿Entonces no van a hacer nada? Llene este formato de denuncia de hechos. Lo agregaremos al archivo. Si alguna vez una de ellas denuncia, su testimonio servirá como antecedente. Es todo lo que puedo ofrecerle». El segundo muro. El muro de la legalidad. Un escudo perfecto para la inacción. La última parada de Javier fue el DIF estatal. Allí, un psicólogo, un hombre de aspecto amable, lo escuchó con genuina preocupación. «Esto es un caso clásico de síndrome de Estocolmo a nivel familiar, un culto doméstico», le explicó el psicólogo a Javier. «La intervención tendría que ser masiva.
psicológica, médica, legal. ¿Y la van a hacer? Zrenia preguntó Javier, esperanzado. El psicólogo suspiró. Yo solo puedo emitir una recomendación al área jurídica, y ellos me van a pedir lo mismo que le pidieron en la fiscalía. Pruebas, testimonios, una víctima que hable. Javier, desesperado, recordó algo que el tendero del pueblo le había dicho. Una de las hijas se escapó hace años, pero la regresaron. Volvió a la fiscalía con esa información. Habló con la misma agente. Una de las hijas, la segunda Rubí, intentó escapar hace 10 años. La policía municipal la encontró y la regresó al rancho. Eso es prueba de que están secuestradas. La agente buscó en su sistema. Bostezó. Mire, joven, aquí tengo un reporte de ese día. Dice reporte de persona ausente. La señorita Rubí Mendoza fue localizada y era integrada a su núcleo familiar por voluntad propia. El caso está cerrado. Si se fue y regresó voluntariamente, no hay delito que perseguir. Cerró el archivo en su pantalla. Ahora, si me disculpa, estoy en mi hora de comida. El sistema no solo era ciego. Era un cómplice activo. Había ayudado a reconstruir los muros de la prisión. Javier salió de ese edificio. Se sentó en la banqueta. El sol de Guadalajara le quemaba la cara. Se sintió el hombre más estúpido del mundo. Un hombre que creía en los datos, en los procedimientos. Y descubrió que los datos solo importan cuando no incomodan a nadie. El fin de la historia no llegó por un formulario. Llegó por un accidente. Uno de los hijos nietos, un adolescente de 16 años llamado Tadeo, que trabajaba como peón en el rancho, tuvo un accidente con una máquina. Se cortó gravemente el brazo. Por primera vez en décadas, el miedo a la muerte fue más grande que el miedo a don Armando. Lo llevaron al hospital más cercano. Mientras lo operaban, la enfermera que lo atendía notó sus extrañas malformaciones físicas. Y notó la forma en que los familiares que lo acompañaban, sus hermanos, hablaban y se comportaban. Esa enfermera había visto el reportaje de un canal de noticias local sobre familias aisladas. Y llamó. No a la policía. No al DIFE. Llamó al canal de noticias. El resto fue un circo mediático. Reporteros, cámaras, escándalo nacional. El gobernador de Jalisco, presionado, ordenó el operativo. La policía estatal, la misma que no tenía recursos, llegó a la cuna con un despliegue espectacular. Encontraron a don Armando sentado en su sillón, bebiendo tequila. No se resistió. Solo sonrió. Se tardaron mucho en llegar. Dicen que dijo: hoy Armando Mendoza está muerto. Murió en prisión de un infarto, esperando su sentencia. Pero su legado de horror sigue vivo. Sus hijas y los 15 hijos que tuvo con ellas están en un limbo, repartidos en albergues y hospitales psiquiátricos. No saben cómo vivir en nuestro mundo. Le tienen miedo al dinero, a los coches, a la libertad. Los psicólogos dicen que sufren de desapego institucional. No pueden crear lazos con nadie fuera de su núcleo familiar deforme. Algunos de los hijos mayores, ya adultos, han demandado al gobierno, no por el abuso, sino para que les devuelvan sus tierras. El rancho, la cuna, el único hogar que conocieron, quieren volver a su infierno, porque es el único paraíso que su mente puede concebir, y esa, quizás, es la victoria final y más perversa de Armando Mendoza. Creó un linaje que, incluso después de muerto, solo puede existir en la jaula que él construyó para ellos. Soy padre del Valle. Y nos vemos en la próxima Realidad México.